El ejército tiene un nuevo objetivo: convencer a Grecia Quirós de que desconfíe de sus propios policías. En las últimas horas, cientos de elementos de las Fuerzas Armadas han comenzado a ser desplegados en Michoacán en medio de una nueva polémica en torno al asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. El gobernador ha revelado que el asesino del alcalde del Sombrero fue abatido de un tiro certero cuando ya había sido detenido y aparentemente inmovilizado. ¿Pero quién disparó? Un policía municipal, escolta de Carlos Manso. ¿Asesinaron al asesino por seguridad o para evitar que hable? Justo ese es el siguiente paso del gobierno federal, para lo cual ya tiene un plan, el cual te platicaré en este video. Yo soy El Caporal, un periodista con más de 15 años de experiencia. Lo que verás en los próximos minutos no contiene ni imágenes ni audios generados con inteligencia artificial, pero sí información completamente verificada. Para este video me he dado la tarea de revisar el estado de los policías municipales. ¿Se encuentran detenidos? ¿Han sido citados a declarar? Te adelanto algo: el operativo no solo se ha centrado en Michoacán. En las últimas horas, decenas de elementos de seguridad han comenzado a moverse en los límites con Colima y Jalisco para evitar que cualquier delincuente o policía culpable huya de Michoacán, en donde ha comenzado un plan para erradicar a los jefes delincuenciales. ¿Lograrán contener el llamado efecto cucaracha para evitar que los cárteles se muden a las entidades vecinas? Los policías municipales que eran del primer círculo de seguridad del alcalde van a volver a declarar. En efecto, esa declaración que usted dice la hizo uno de sus escoltas desde el inicio, que él dispara al agresor del presidente municipal. Ha sido el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien ha trazado el camino en las investigaciones por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, el pasado 1 de noviembre. Los escoltas personales del edil independiente volverán a ser citados a declarar, a la par que las Fuerzas Armadas intentarán ganar territorio dentro de Uruapan. La historia que dio origen a esta nueva etapa de las investigaciones es la siguiente. Este 10 de noviembre, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, reveló detalles de las investigaciones del crimen cometido contra el alcalde. Aseguró que la Fiscalía Estatal sigue varias líneas, pero que una de ellas es la actuación de los 8 escoltas personales de Carlos Manso y de los 14 elementos de la Guardia Nacional que resguardaban el perímetro. Se está también en la línea de investigación revisando pericialmente qué fue lo que ocurrió para que se distrajera o flexibilizara su círculo de seguridad. ¿Sí? Pues eso se está, en realidad todo, presidente, porque era un adolescente. Permítame, eso se está investigando. Se está investigando también por qué el abatimiento en el lugar del homicida. Porque el homicida lo detienen y momentos después hay un forcejeo y hay un solo disparo que abate al homicida. Eso también se está investigando. Se está investigando la Fiscalía todo este tema. El gobernador explicó que sobre los escoltas investigan 2 cosas. 1, por qué el dispositivo de seguridad se distrajo o se relajó al punto de permitir que un joven armado haya logrado acercarse hasta el funcionario. Y 2, por qué, si el asesino del alcalde fue detenido, uno de los policías hizo un disparo certero que le quitó la vida. Recordarás, los videos captados por asistentes y por las propias autoridades muestran el momento en que el agresor, un joven de 17 años, evade las vallas, atraviesa los filtros de vigilancia y dispara en 7 ocasiones contra el alcalde frente a decenas de personas, alrededor de las 8 de la noche con 10 minutos en la plaza principal de Uruapan. Las autoridades informaron que el agresor fue identificado como Víctor Ubaldo, originario de Paracho, en una localidad cercana a Uruapan. Tras el homicidio, el Cabildo de Uruapan nombró a la viuda Grecia Quirós como alcaldesa sustituta en una decisión que fue ratificada por el Congreso del Estado, y ha sido la misma escolta de Carlos Manso quien ahora forma parte de la escolta personal de la nueva alcaldesa, según confirmó el secretario de Seguridad Municipal, Francisco Javier Nieto Osorio. ¿La guardia personal seguirá siendo la misma de Carlos o será otra? ¿Cambiarán ahí? Va a seguir lo mismo. Al día siguiente, este 11 de noviembre, la revelación del gobernador llegó a Palacio Nacional. Desde la conferencia matutina, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Omar García Harfuch, reveló que los escoltas de Carlos Manso volverán a rendir declaración ante las autoridades. Sin embargo, también ha revelado que, a pesar de las sospechas, los policías municipales que formaban parte del primer círculo de seguridad del alcalde continúan colaborando con la investigación y trabajando con normalidad. Incluso dijo que hubo un policía que declaró abiertamente haber sido él quien abatió al homicida
vida de Carlos Manso. Sin embargo, con las nuevas revelaciones, las indagatorias serán retomadas, de tal manera que los peritajes siguen en curso para determinar con precisión qué arma causó la muerte del agresor. Además, el secretario precisó que en estos momentos los escoltas no están detenidos, aunque sí permanecen localizados y acuden a declarar cada vez que son citados por la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Los policías municipales que eran del primer círculo de seguridad del alcalde van a volver a declarar. En efecto, esa declaración que usted dice la hizo uno de sus escoltas desde el inicio, que él dispara al agresor del presidente municipal. Sin embargo, los peritajes continúan para ver el arma que mata al agresor. Se sigue verificando el arma que también dispara en contra del presidente municipal. Entonces las investigaciones continúan y son a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado y lo van a informar más adelante. ¿Están detenidos? No están detenidos, pero están localizados y están yendo a declarar cada que se les llama. Estas declaraciones del secretario de Seguridad Federal distan de lo dicho por él mismo el pasado 3 de noviembre, cuando dijo que no había ni un indicio de que los escoltas de Carlos Manso tuvieran ligas con la delincuencia organizada. Incluso destacó el hecho de que el agresor haya sido abatido, tras declarar que la acción estaba dentro del protocolo. Al momento no se tiene ningún indicio de que el grupo cercano de la Policía Municipal que cuidaba al alcalde tenga un vínculo con delincuencia organizada. De hecho, es uno de los propios escoltas el que mata al delincuente, al que priva de la vida al alcalde. Son ellos los que reaccionan, porque como ya lo dijo el general secretario, estaban en su círculo primario, ellos estaban en el primer círculo. Ellos han declarado en la Fiscalía General. Estamos trabajando en conjunto de manera muy estrecha con la Fiscalía del Estado de Michoacán y al momento, contestando a su pregunta, no hay ningún indicio de que los policías municipales, este grupo de policía municipal que brindaba protección al señor alcalde, haya tenido algún vínculo. Ha sido el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, quien este 11 de noviembre ha revelado información sobre las siguientes acciones a tomar por parte de la delincuencia organizada, así como de advertir la necesidad de desplazar a la policía municipal. También en la conferencia matutina, el general justificó el actuar de la Guardia Nacional, pues dijo que el protocolo de estos elementos federales funcionó conforme a lo establecido. Sin embargo, recordó que fue el propio alcalde quien optó por mantener bajo control municipal su seguridad personal. Aclaró que el esquema de seguridad federal estaba disponible, sin embargo, dijo que Carlos Manso no lo aceptó en su totalidad y que decidió que su primer círculo de resguardo estuviera integrado por elementos locales. La pregunta aquí es, ¿las cosas hubieran sido distintas si la Guardia Personal hubiera corrido a cargo de la Guardia Nacional? Eso parece, pues el secretario de la Defensa Nacional destacó que los elementos de la Guardia Nacional cuentan con capacitación especializada para la protección de funcionarios, lo cual hubiera permitido elevar el nivel de resguardo del edil. El protocolo no falló el protocolo de nosotros, hablo de la Guardia Nacional. ¿Cómo convencer a la alcaldesa de Uruapan para que cambie a su escolta personal? El mismo secretario de la Defensa ha sido quien ha dicho el paso a seguir. Aseguró que tras el asesinato del alcalde de Uruapan, reforzarán las labores de sensibilización con autoridades locales, con el fin de que comprendan la importancia de colaborar en la aplicación de los protocolos federales de seguridad. Es decir, sin mencionar nombres, lo que buscarán será hacer notar a Grecia Quirós que es mejor que acepte la protección ofrecida por el gobierno federal. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tratar de concientizar más a la persona que se les va a resguardar para que se apegue o coopere para la implementación de este tipo de protocolos. Si desde un principio él tal vez hubiera aceptado que fuera el personal de la Guardia Nacional quienes tienen cursos de protección a funcionarios y tienen otro tipo de preparación, se hubiera incrementado su nivel de seguridad. A la par, a Michoacán ha llegado un contingente de casi 2,000 elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano para reforzar las tareas de seguridad. Las tropas llegaron a municipios como Morelia, Uruapan, Apatzingán, Zamora y Pátzcuaro, donde las autoridades federales identifican antecedentes de extorsión y otras actividades delictivas. De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, unidades de la Guardia Nacional procedentes de Oaxaca, Tlaxcala, Morelos, Veracruz, Jalisco y la Ciudad de México encabezaron el operativo. Su labor incluye la prevención del delito, vigilancia de caminos y protección de actividades económicas
económicas esenciales. De manera paralela, el ejército desplegó unidades provenientes de Comitán, Chiapas, Perote, Veracruz, Tehuacán, Puebla y Temamatla, Estado de México. Todas estas unidades fueron asignadas a Morelia y Apatzingán. Este despliegue forma parte de la operación Paricutín, que está incluida en el Plan Michoacán, un plan que considera el arribo de poco más de 10,000 soldados al estado para fortalecer las operaciones conjuntas de seguridad. Las maniobras comenzaron el 8 de noviembre y también incluyen 180 elementos de las Fuerzas Especiales y 5 helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana. Seguro también nos vemos nosotros. A la par del despliegue, el gobierno federal ya dio a conocer los primeros resultados del Plan Michoacán. Este 10 de noviembre informó que en los municipios de Buenavista, Cotija y Huetamo, elementos del Ejército y de la Guardia Nacional realizaron una serie de operativos que derivaron en la detención de 5 personas y en el aseguramiento de más de 300 kilos de drogas, tanto sintéticas como armas, vehículos y equipo táctico. De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, el aseguramiento fue realizado el mismo fin de semana que se presentó el Plan Michoacán. En Buenavista, las autoridades confiscaron 5 armas largas, 18 cargadores, más de 1,000 cartuchos y equipo táctico. En Cotija encontraron un vehículo abandonado con un fusil, 20 cargadores, 1,800 cartuchos y poco más de 50 kilos de material explosivo. Mientras que en Huetamo, los militares decomisaron 6 vehículos, 3 motocicletas, 3 ametralladoras, 11 armas largas, un lanzagranadas, 3 granadas y más de 300 kilos de metanfetamina. El valor de la droga asegurada fue calculada por las autoridades en 89 millones de pesos. Aunque Michoacán tiene solamente 3 municipios colindantes con el Océano Pacífico, la Secretaría de Marina ha revelado que podría ser desplegada en toda la entidad para atender una sola prioridad, que es cazar a los principales líderes del crimen organizado en el estado. El plan del gobierno federal incluye el despliegue de marinos en aquellos lugares donde haya sido confirmado el paradero de cabecillas de los distintos cárteles que operan en la región, que son el Cártel Jalisco Nueva Generación, la Familia Michoacana, los Caballeros Templarios, los Viagras y los Blancos de Troya. Es decir, el plan Michoacán contempla la participación de francotiradores, especialistas en explosivos, atención médica de combate, así como el uso de aeronaves no tripuladas para labores de inteligencia, todos pertenecientes a la Marina y con el único objetivo de detener a líderes de los cárteles. Una vez que se confirme la ubicación del objetivo prioritario, las unidades de élite partirán desde diferentes puntos del país hacia territorio michoacano. En estos momentos, el gobierno federal considera como objetivos prioritarios a William Edwin Rivera Padilla, conocido como el Barbas, identificado como líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación, bajo las órdenes de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho. También figuran Nicolás y Gavino Sierra Santana, alias el Gordo Viagra, y el Ingeniero, quienes son jefes de los Viagras, acusados de participar en el asesinato del ex líder de las autodefensas, Hipólito Mora. Las autoridades también han identificado a César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias el Botox, y a su primo Andrés Alejandro Sepúlveda, conocido como Jandos o el Fresa, líderes de los Blancos de Troya. A ellos se suma el clan Álvarez Ayala, encabezado por los hermanos Ramón y Rafael, el R1 y el R2, cercanos a El Mencho. Sobre ellos te platiqué, de hecho, en mi último video. Incluso en la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación en Michoacán también figura un jefe regional identificado como el Señor 03 del llamado Grupo Delta. Para estas labores, la Marina desplegará cerca de 1,800 elementos de 5 unidades de élite. Sin embargo, además de operar la detención de jefes de la delincuencia organizada, también han sido considerados para destrucción de laboratorios clandestinos, la neutralización de campos de adiestramiento y la desactivación de artefactos explosivos. Además, 7 compañías de infantería de Marina realizarán operaciones contra el crimen organizado, mientras que 2 grupos se enfocarán en proteger las zonas mineras para evitar extorsiones y robos de explosivos. También desplegarán 6 buques frente a las costas de Michoacán para interceptar embarcaciones vinculadas con el tráfico de drogas. Incluso realizarán reconocimientos aéreos para ubicar vehículos tácticos artesanales y laboratorios ocultos en zonas rurales. La labor de la Marina no se quedará únicamente en Michoacán.
La SEMAR informó que reforzó los operativos en el estado de Colima como parte de una estrategia para evitar el llamado efecto cucaracha, es decir, evitar que los delincuentes huyan de Michoacán y comiencen a operar en los estados vecinos. Esta acción ha sido llamada Plan Colima y según fuentes de la Marina fue diseñada como complemento del Plan Michoacán. La estrategia busca cerrar rutas de traslado, resguardo o distribución de droga entre las costas de Michoacán y el corredor portuario de Manzanillo. Por su parte, el gobierno de Jalisco ha hecho lo propio en sus límites con Michoacán. El despliegue en esta zona del país ha incluido a alrededor de 1,200 elementos de seguridad, tanto estatales como federales. Aquí ha sido el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, quien advirtió sobre un posible efecto cucaracha derivado de las acciones del gobierno federal en el estado vecino y destacó la necesidad de establecer un blindaje coordinado. El mandatario estatal precisó que los trabajos los realiza en conjunto con la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. El gobernador también informó que el asunto fue abordado en la Junta de Seguridad Estatal realizada la semana anterior, luego del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. En Jalisco, el dispositivo para evitar el efecto cucaracha considera la participación de la Policía Estatal de Caminos, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, quienes mantienen vigilancia en los accesos carreteros y comunidades cercanas a la zona limítrofe. Con el equipo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que encabeza Omar García Harfuch, que estará aquí el jueves en Morelia. Por su parte, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, confirmó que el secretario Omar García Harfuch visitará la entidad este 13 de noviembre. La visita forma parte del Plan Michoacán, el cual incluirá la reunión del mandatario estatal con presidentes municipales, dirigentes de todos los partidos políticos, además de empresarios del Consejo Coordinador Empresarial. Se trata de la segunda visita de García Harfuch en menos de un mes, pues apenas el pasado 28 de octubre estuvo en Apatzingán en respuesta al reciente asesinato de Bernardo Bravo, un líder limonero en la región que denunció en repetidas ocasiones extorsiones de la delincuencia organizada. Ahora, García Harfuch regresa, pero con otra encomienda, tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. La visita ocurrirá luego de que la noche de este 10 de noviembre, a más de una semana del homicidio, más de una decena de peritos regresó a la escena del crimen para reforzar las investigaciones derivadas de la nueva línea de investigación que pone bajo los reflectores a la policía municipal. La última visita de los peritos duró varias horas en un lugar que todavía permanece acordonado con vallas, pues según las autoridades, la historia del homicidio todavía no ha sido contada. Sin embargo, los peritajes continúan para ver el arma que mata al agresor. Se sigue verificando el arma que también dispara en contra del presidente municipal. Entonces las investigaciones continúan y son a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado y lo van a informar más adelante.